Mi esposa insistió en que debía confiar en que pasara cada fin de semana con su exmarido. Así que le di la razón, y acepté una oferta de trabajo en Londres. Cuando me escribió preguntando qué hacía ese sábado, le respondí con una foto desde el aeropuerto. Mi nombre es Sebastián, tengo 31 años y creí que ya entendía cómo funcionaba eso de ser adulto. Gran error. 3 años de matrimonio con Camila me habían dado una falsa sensación de estabilidad, como esa gente que se siente invencible porque nunca ha tenido un accidente. Vivíamos lo que cualquiera definiría como una vida perfecta, fotos felices, rutina predecible y esa apariencia de éxito que se muestra en redes sociales aunque por dentro se sienta como ver secar pintura. Camila tenía 29, pero aún actuaba como si tuviera 22. Le gustaban las decisiones impulsivas, los cafés carísimos y esa búsqueda infinita de descubrirse a sí misma. Yo, ciego por amor, lo justificaba todo. Teníamos lo que parecía un sueño de pareja moderna. Trabajos estables que ambos criticábamos pero nunca abandonábamos, un departamento que fingíamos adorar aunque sabíamos que era demasiado caro y esos planes de 5 años llenos de optimismo ingenuo. Todo parecía ir en piloto automático, con esa calma monótona que hace sentir orgullosos a tus padres y provoca envidia a tus amigos solteros. Hasta que Rodrigo volvió a aparecer. Sí, el famoso exmarido de Camila. Lo mencionó por primera vez medio año después de que empezáramos a salir, como si no tuviera importancia, por cierto, estuve casada 2 años con Rodrigo, pero no funcionó. Era distante y no quería comprometerse. Lo dijo con tono de confesión sincera, pero en realidad fue una bandera roja disfrazada de vulnerabilidad. Cuando ese hombre reapareció en nuestra ciudad, mi esposa sintió una necesidad repentina de ponerse al día. Y así, poco a poco, nuestros fines de semana dejaron de pertenecernos. Primero fue un brunch inocente los sábados, en ese café ridículamente caro donde sirven tostadas de aguacate por el precio de un almuerzo completo. Supuestamente solo iban a conversar. Luego llegaron los paseos dominicales por el parque, porque Rodrigo estaba pasando por un momento difícil y necesitaba el apoyo emocional de Camila. Más tarde vinieron las noches de cine, porque su querido ex no tenía con quien ver la nueva película de Marvel. Cada nuevo plan coincidía misteriosamente con los que antes compartíamos nosotros. Yo traté de ser comprensivo. Me repetía todos los consejos sobre confianza y madurez que alguna vez ignoré. Pero confiar no es tan fácil como suena, es como intentar ignorar un mosquito en la habitación, puedes fingir que no te molesta, pero tarde o temprano te va a picar. Las señales estaban frente a mí, aunque yo prefería mirar hacia otro lado. Camila empezó a usar un perfume nuevo, caro y provocativo, uno que jamás había usado conmigo. Pasaba horas arreglándose para reunirse con un amigo, y su celular se convirtió en su nueva fuente de alegría. Reía leyendo mensajes y sonaba como una adolescente enamorada. Lo peor era que se reía más mirando su pantalla que escuchando mis bromas, y eso ya decía bastante. En esa tragicomedia, no faltaban los personajes secundarios. Francisca, su mejor amiga, fue su principal animadora. Una de esas personas que siempre dan consejos desastrosos con absoluta seguridad. Sebastián, me decía con aire de superioridad, los ex pueden ser amigos. Es una muestra de madurez emocional. Claro, porque no hay nada más maduro que pasar cada fin de semana con la persona que una vez juraste dejar atrás. En mi esquina estaba Felipe, mi mejor amigo, el tipo que no necesita hablar para hacerte entender lo obvio. Bastaba con que levantara una ceja para decir, ¿de verdad no ves lo que pasa? Cada vez que mencionaba los planes de Camila, él me miraba con esa mezcla de lástima y frustración, aunque terminaba aconsejándome que mantuviera la calma. Así lo hice. Sonreí cuando Camila regresaba radiante de sus encuentros. Fingí tranquilidad cuando se arreglaba para ver a Rodrigo. Y escuché, sin interrumpir, cuando me contaba lo mucho que se entendían ahora. Pero la calma era solo una ilusión. Dentro de mí crecía una incomodidad persistente, una especie de presión que aumentaba con cada excusa, con cada plan cancelado, con cada mensaje oculto. Yo insistía en creer que era mi inseguridad hablando, que debía ser más confiado, más maduro, más adulto. La verdad era que mi matrimonio ya estaba muerto. Solo faltaba que yo lo aceptara. Y la gota que colmó el vaso no fue una escena de película ni un descubrimiento escandaloso. Fue un sábado cualquiera, sin dramatismos, cuando comprendí que todo había terminado. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café que hacía rato se había enfriado. Fingía leer las noticias en el teléfono, aunque en realidad no estaba entendiendo ni una palabra. Solo esperaba, en silencio, mientras el reloj marcaba los segundos con una precisión insoportable. Fue entonces cuando Camila salió de la habitación, arreglada como si fuera camino a una sesión de fotos. Tenía el cabello peinado de esa forma que parece natural pero que en realidad le tomaba casi una hora lograr. El mismo estilo que usaba cada vez que se veía con Rodrigo, su exmarido.
El perfume la precedió, una nube intensa que parecía visible, como si dejara una estela en el aire. Llevaba el vestido que yo le había regalado por nuestro aniversario, ese que había dicho que era demasiado elegante para el día a día. Curioso que si le pareciera adecuado para un simple café con su ex. Buenos días, amor, dijo con su tono más ligero, mientras tomaba el bolso y se miraba en el reflejo del tostador. Nada como arreglarse frente a un electrodoméstico mientras tu marido finge leer a pocos metros de distancia. Déjame adivinar, dije, sin levantar mucho la vista. ¿Otra emergencia con Rodrigo? Se detuvo apenas un segundo. En su rostro se dibujó una mezcla entre incomodidad y molestia. Solo vamos a tomar un café, Sebastián. Ya sabes que está pasando por un mal momento. ¿Recuerdas? Claro que recordaba. Ese supuesto mal momento llevaba 3 meses, y parecía requerir más atención que un hijo recién nacido. Me preguntaba cuál de sus problemas era tan grave, la falta de un departamento, sus crisis de compromiso, o darse cuenta de que había dejado ir a Camila. Apostaría por la última opción. Pensaba que hoy podríamos hacer algo distinto, propuse, dejando el teléfono a un lado. Podríamos probar ese nuevo restaurante del centro, el de los Brun con mimosas que tanto querías conocer. El ambiente se tensó de inmediato. Su expresión pasó por confusión, luego fastidio, y terminó en ese aire de superioridad que usaba cuando yo decía algo que no coincidía con sus planes. Rodó los ojos con dramatismo. Sebastián, ya lo hablamos. Rodrigo y yo solo somos amigos. Somos adultos, podemos tener una relación platónica. Asentí despacio. Platónica, claro. Por eso llevas el vestido de aniversario y medio frasco de perfume. No digas tonterías, replicó, pero sus manos bajaron a acomodarse el vestido. Me gusta arreglarme cuando salgo. Una ironía, viniendo de la mujer que iba al supermercado en sudadera y consideraba que usar rímel era excesivo. Pero insistí. Podrías quedarte hoy. Solo un sábado. Hacemos panqueques, vemos algo malo en Netflix, hablamos un rato. Me miró con la misma cara que tendría alguien a quien le piden donar un órgano. No puedo dejarlo plantado, Sebastián. Él me espera. Ahí estaba la verdad. Rodrigo la esperaba, como si tuviera derecho sobre su tiempo, como si ella le debiera presencia. ¿Y lo que yo espero? Pregunté con el tono ya más duro. ¿No cuenta que tu marido quiera pasar tiempo contigo? Entonces lo dijo. La frase que se grabó en mi mente y que durante semanas no dejaría de repetirse como un eco. Si no confías en mí saliendo con mi exmarido todos los fines de semana, quizá no deberíamos seguir juntos. El silencio que siguió fue tan pesado que se podían oír los sonidos más mínimos, el motor de un coche a lo lejos, un perro ladrando, el zumbido del refrigerador que llevaba meses sin reparar. Pero lo que más se escuchaba era el vacío entre nosotros. La observé detenidamente. La mujer que alguna vez amé estaba ahí, vestida con mi regalo, lista para ver a otro hombre y poniéndome condiciones sobre la confianza. La ironía era insoportable. Tienes toda la razón, respondí con calma. Su rostro se descompuso, confundido, como si intentara procesar algo que no encajaba. Esperaba gritos, llanto o una discusión que pudiera usar después para hacerse la víctima. Pero no. Yo lo decía en serio. Porque en ese instante, supe que había terminado. No solo con Rodrigo o con las mentiras, sino con todo. Con el acto de fingir que nuestro matrimonio seguía vivo. Lo que Camila no sabía era que llevaba meses rechazando una oferta de trabajo que podía cambiar mi vida, una transferencia a Londres, con un salario que duplicaba el actual, un departamento amueblado con vista al Támesis y un equipo a mi cargo. La había rechazado 2 veces por ella. Cada vez que lo mencionaba, su respuesta era inmediata. No puedo irme, Sebastián. Toda mi vida está aquí. Mi familia, mis amigos, mi trabajo. Pero lo que realmente quería decir era, ¿y Rodrigo? Esa noche, cuando salió con su amigo, me senté frente al ordenador y escribí el correo que cambiaría mi destino. Asunto, aceptación traslado a Londres. Mensaje, acepto la oferta. ¿Cuándo puedo comenzar? La respuesta llegó en menos de 2 horas. 2 semanas. Bienvenido al equipo. Sonreí por primera vez en meses. A la mañana siguiente, Camila despertó con esa resaca moral que llega cuando uno recuerda las palabras que no debería haber dicho. Esa sensación de querer retroceder el tiempo para deshacer un error. Pero ya era tarde. Porque cuando me escribió preguntando, ¿qué vas a hacer este fin de semana?, ya estaba recibiendo mi equipaje en Heathrow. Camila apareció en la cocina mientras yo ya estaba vestido, con una taza de café en la mano y el teléfono frente a mí, revisando anuncios de apartamentos en Londres como quien acaba de recibir el mejor regalo de su vida. Apenas cruzó la puerta, pude ver en sus ojos una mezcla de pánico y desconcierto. Era casi cómico, como si acabara de darse cuenta de que había caminado directo hacia un precipicio. Sebastián, dijo,
Y su voz tembló con ese tono falso de pregunta que algunas personas usan cuando intentan suavizar una confesión. Creo que deberíamos hablar. Levanté la vista del teléfono, justo cuando admiraba un piso hermoso en Canary Wharf. ¿Hablar de qué exactamente? Pregunté con calma. ¿De tu cita para tomar café con Rodrigo? ¿De cómo les fue? ¿O de si aprovecharon el encuentro para analizar nuestro matrimonio entre sorbos de latte? Su rostro cambió de color con una rapidez impresionante, de pálido a rosado, luego a rojo, y finalmente a ese tono inconfundible de quien comprende que acaba de cavar su propia tumba. No, no es eso, balbuceó. Creo que malinterpretaste lo que te dije ayer. Ah, la defensa clásica, me malinterpretaste. Como si el idioma se hubiera vuelto repentinamente un misterio insondable para mi cerebro masculino. Dejé el teléfono sobre la mesa y la miré de frente, con todo el interés de quien sabe que está a punto de escuchar una buena historia. ¿De verdad? Entonces aclárame, le respondí. Porque cuando dijiste, y cito textualmente, si no confías en que pase tiempo con mi exmarido todos los fines de semana, quizá no deberíamos seguir juntos, me pareció que estabas lanzando un ultimátum. ¿Qué se supone que significaba, entonces? Ella comenzó con esa verborragia nerviosa que solo empeora las cosas. Estaba frustrada, ¿vale? Has estado tan celoso y sospechoso últimamente. Sentí que intentabas controlarme, y dije eso sin pensar. No quería que termináramos. Solo quise decir que la confianza es importante en una relación. Confianza. La palabra mágica que muchos usan cuando intentan manipularte hasta hacerte creer que el problema eres tú. Tienes razón, contesté poniéndome de pie mientras tomaba mis llaves. La confianza es esencial, igual que el respeto y el sentido común. Y en mi libro, eso incluye no pasar cada fin de semana con tu ex mientras tu esposo se queda en casa como un tonto. Entonces comenzaron las lágrimas. Los ojos de Camila se llenaron como una represa a punto de romperse, y de pronto yo era el villano del cuento. Increíble lo rápido que la historia cambia cuando alguien tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿A dónde vas? Preguntó entre sollozos, como si me uniera al ejército y no simplemente me fuera a trabajar. A Londres, respondí con serenidad. Acepté la transferencia ayer. Empiezo en 2 semanas. El silencio que siguió fue absoluto, tanto que podría haber jurado oír caer una aguja en el vecindario. Su boca se abrió y cerró como la de un pez fuera del agua. ¿Qué dijiste? No puedes hacerlo, Sebastián. No hemos hablado de esto. No puedes mudarte sin consultarlo conmigo. La ironía fue tan perfecta que casi me hizo sonreír. La misma mujer que llevaba meses decidiendo sola nuestros fines de semana, ahora se escandalizaba por la falta de comunicación. Los ultimátums son un arma de doble filo, Camila, dije al pasar junto a ella. Si le das a alguien una elección, tienes que estar lista para que no elija lo que tú esperas. La dejé en la cocina, todavía en pijama, con esa expresión de quien acaba de descubrir que Santa Claus no existe y el conejo de Pascua tiene antecedentes. Las 2 semanas siguientes fueron un desfile de emociones digno de un reality show. Camila atravesó las 5 etapas del duelo, a veces varias en un solo día. Yo lo observaba todo con la calma resignada de quien ya tomó su decisión. Primero vino la negación. Repetía que yo estaba exagerando, que en cuanto me enfriara cambiaría de opinión. Incluso usaba comillas en el aire cuando hablaba de mi reacción exagerada, como si fuera un arrebato pasajero y no una respuesta lógica a meses de faltas de respeto. Después llegó la ira. Y vaya si llegó. Camila se convirtió en una tormenta, puertas que se cerraban de golpe, acusaciones lanzadas como granadas. Me dijo que la estaba dejando por dinero, que escapaba de mis problemas, que era emocionalmente inmaduro. Esa última me dio risa, considerando que su amigo la invitaba a cenas románticas y la escribía a medianoche. Luego vino la fase de negociación, mi favorita. De pronto, surgieron soluciones milagrosas que jamás se le habían ocurrido durante su festival de Rodrigo. ¿Y si solo lo veo una vez al mes? Proponía. ¿Y si tú vienes con nosotros? ¿Y si vamos a terapia con Antonia? Demasiado poco, demasiado tarde. No puedes renegociar un contrato después de haberlo destruido. Cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando, cayó en depresión. Una tarde regresé y la encontré en el sofá, envuelta en una manta, rodeada de pañuelos usados. No puedo creer que realmente te vayas, lloraba. ¿Vas a tirar 3 años de matrimonio así? No tiro nada, le respondí, guardando cosas en cajas con la precisión de un relojero. Tú fuiste quien lo rompió. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Y fue entonces cuando empecé a empacar sus cosas también. Había algo casi liberador en eso. Camila parecía haber olvidado un pequeño detalle: el contrato de arrendamiento del apartamento estaba únicamente a mi nombre. Cuando nos mudamos, ella prefirió mantener la dirección de sus padres por temas fiscales. Traducido,
Quería las ventajas de la independencia sin asumir sus responsabilidades. Guardé cada una de sus pertenencias con cuidado, las clasifiqué en cajas y las apilé junto a la puerta como si estuviera ayudando a una amiga a prepararse para un viaje. La expresión en su rostro al ver toda su vida resumida en cartones no tiene precio. «No puedes echarme», gritó histérica. «Esta también es mi casa». Saqué el contrato y se lo mostré, con los párrafos relevantes subrayados. En realidad, no lo es. Has sido una invitada muy bienvenida durante 3 años, pero legalmente, solo una invitada. Y ahora la habitación de huéspedes necesita quedar libre. Corrió a buscar apoyo, por supuesto. Fue directo a Francisca, y a cualquiera que quisiera escuchar la versión dramática de cómo su cruel esposo la había abandonado por ambición. Lo típico, lágrimas, medias verdades y autocompasión. Pero lo que ella no sabía era que Felipe, mi mejor amigo, llevaba semanas observando todo con atención. Mientras yo me preparaba para partir, él descubrió más de lo que Camila imaginaba. La mañana de mi vuelo a Londres, con las maletas listas y el corazón en paz, supe que había hecho lo correcto. Las llaves de mi nuevo apartamento ya me esperaban al otro lado del océano. Esa certeza me daba una paz extraña, casi liberadora, la clase de calma que llega cuando finalmente tomas una decisión que no te deja un sabor amargo. Mientras bebía mi café y revisaba en el móvil los horarios del vuelo, calculando mentalmente la diferencia horaria, el timbre sonó con una insistencia que recordaba al inicio de una marcha fúnebre. Al abrir la puerta, me encontré con Camila, acompañada por su madre Marta y su hermana menor Valentina. Las tres parecían haber salido de un velorio o, quizás, de una intervención familiar. Ambas opciones resultaban bastante acertadas. Marta sostenía su bolso con tanta fuerza que cualquiera habría pensado que dentro guardaba los códigos nucleares, mientras Valentina tenía el rostro de quien preferiría estar en cualquier otro sitio del planeta. «Sebastián, cariño», dijo Marta apenas me vio, atravesando el umbral con la seguridad de quien ha preparado una emboscada con antelación. «Tenemos que hablar». Sabía que aquello prometía. Las invité al salón, donde mis maletas esperaban junto a la pared como testigos silenciosos de mi inminente libertad. Camila las observó con nerviosismo, como si fueran explosivos a punto de detonar. Marta se sentó en el sofá con el porte de una directora lista para una reunión ejecutiva. «Este cambio repentino a Londres», empezó Marta, en ese tono de falsa preocupación que los padres dominan a la perfección. «Es un grito de ayuda, Sebastián. Estás atravesando una crisis y, en vez de resolverla, prefieres huir». «¿Una crisis?» «Claro. Porque aceptar una oferta laboral en otro país, con un aumento considerable de sueldo y la oportunidad de alejarme de un matrimonio más tóxico que un picnic en Chernóbil, debía ser, sin duda, un signo de desequilibrio mental». Asentí lentamente, fingiendo que su análisis psicológico merecía mi reflexión. «Estás echando a perder tu vida», continuó con voz solemne. 3 años de matrimonio, los recuerdos que construyeron juntos, su casa, sus amigos, todo eso, ¿por qué? ¿Por un simple impulso? Tenía 31 años. Si aquello era una crisis de mediana edad, significaba que planeaba morir a los 62. Y sinceramente, después de lo vivido en los últimos meses, la idea no me parecía tan absurda. Fue entonces cuando Valentina decidió intervenir, asumiendo el rol de defensora improvisada de su hermana. ¿Y Camila?, preguntó con un tono entre dolido y exasperado. «No puedes dejarla como si nada. Ella te ama, Sebastián. Cometió un error, pero todos lo hacemos». «Un error. Qué conveniente». 3 meses de encuentros inocentes y mensajes con su exesposo Rodrigo resumidos en una sola palabra. Era admirable la capacidad que tenían para reducir una traición emocional planificada a un simple malentendido doméstico. Camila, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su voz tembló con precisión calculada, como si hubiera ensayado esa escena una y otra vez. «Sebastián, por favor», susurró, con lágrimas listas para caer. «No hagas esto. Podemos arreglarlo. Dejaré de ver a Rodrigo, te lo prometo. Haré lo que haga falta, solo, no te vayas». Ahí estaba. El acto final. La súplica. Las lágrimas justas, el tono dolido, el arrepentimiento impostado. La clásica escena donde quien destruye la confianza intenta salvar lo que ya está muerto. Quizá habría resultado conmovedor, si no llegara 3 meses y 17 citas demasiado tarde. Las miré una por una, Marta con su indignación moral, Valentina con su compasión fuera de lugar y Camila con sus lágrimas perfectamente sincronizadas. Era el momento exacto para cerrar este capítulo. El instante que Felipe, con su instinto de investigador, me había preparado a la perfección. «Es muy conmovedor todo esto», dije con calma, sacando el teléfono del bolsillo, «pero antes de hablar de segundas oportunidades, hay algo que deberían ver». Abrí las capturas que Felipe me había enviado y las mostré.
Eran mensajes del chat privado del gimnasio de Rodrigo, donde se jactaba ante sus amigos con la madurez emocional de un adolescente. Club de lectura es solo un código, decía el primero. Ya está prácticamente soltera. 3 meses de cafés y ya planea dejar a su marido por mí. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escucharse el zumbido del refrigerador en la cocina. Marta empalideció, Valentina se quedó con la boca abierta, y Camila. Camila parecía una mujer que acababa de descubrir que el boleto ganador que tenía en las manos era falso. Pero todavía había más. Les mostré la siguiente captura. Su marido es tan tonto. No tiene idea de que nos vemos en mi coche después de cada café. Ella le dice que somos solo amigos. El impacto fue inmediato. Camila pasó del blanco al verde y luego al rojo, como un semáforo defectuoso. Marta se dejó caer lentamente en el sofá, sin saber dónde mirar. El discurso de Camila, tan preparado en su cabeza, se desmoronó en el momento en que las pruebas aparecieron frente a ella. «No entiendes el contexto», gritó, buscando recuperar el control. Rodrigo solo estaba mintiendo a sus amigos. Lo hizo parecer más de lo que era. ¿El contexto? Siempre el refugio favorito de quien ha sido descubierto. ¿Qué contexto, exactamente?, pregunté, conteniendo mi rabia. ¿El contexto en el que me mentiste durante 3 meses? ¿O el contexto en el que te reunías con tu exmarido cada fin de semana diciendo que era algo inocente? ¿O tal vez el contexto en el que me diste un ultimátum ayer sobre confiar en ti? Valentina observaba a su hermana como si la estuviera viendo por primera vez, y probablemente así era. Marta, su madre, permanecía en silencio, entendiendo por fin que los problemas matrimoniales de su hija eran mucho más profundos de lo que imaginaba. Todo está sacado de contexto, repitió Camila, aunque su voz ya no tenía firmeza. Sonaba como una abogada defensora que acababa de darse cuenta de que su cliente era culpable y el jurado ya había decidido su veredicto. Las miré, dejando que el peso de la verdad flotara en el aire como el polvo tras una explosión. Si no querías que te tomara en serio el ultimátum, dije finalmente, no deberías haberlo dado. Esa frase puso fin a la discusión de manera más contundente que un martillo en un tribunal. Marta tomó su bolso y se levantó sin decir palabra, entendiendo que lo más prudente era retirarse. Valentina la siguió, lanzándole a su hermana una mirada que prometía conversaciones intensas en el grupo familiar. Camila hizo un último intento desesperado por recuperar algo de control. «Sebastián, por favor, mi vuelo sale en 4 horas». Miré el reloj con la calma de quien ya no tiene nada que perder. «Felipe vendrá a recogerme en 20 minutos. Quizás quieras llamar a Rodrigo. Estoy seguro de que sabrá consolarte en este momento tan difícil». Las vi salir una a una de lo que solía ser nuestro apartamento. Camila se volvió antes de cruzar la puerta. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?» «No lo sé», respondí con honestidad. «Pero eres muy ingeniosa para planear cosas. Seguro encontrarás la forma». La puerta se cerró con un clic que sonó como el punto final de una historia que llevaba demasiado tiempo escribiéndose. Me quedé solo con mis maletas, y mi libertad. Un nuevo aire. Aterrizar en Heathrow fue como despertar en otro universo. El aire olía a posibilidades, no a decepción ni a traición. Había dejado atrás los escombros humeantes de mi matrimonio y entraba de lleno en una nueva vida, como el protagonista de una película que finalmente decide reconstruirse. El nuevo apartamento superó todo lo prometido por la empresa. Estaba en Canary Wharf, con una vista impresionante al Támesis a través de ventanales de piso a techo. 3 habitaciones, una cocina moderna y una sensación de amplitud que hacía que el pequeño mundo de Camila pareciera un simple estacionamiento de supermercado. Cada mañana me levantaba, preparaba un café que por fin sabía bien, sin el amargo sabor de la rutina y el resentimiento, y observaba el movimiento de los barcos por el río. El trabajo era otra historia. Mis nuevos compañeros eran gente brillante, ambiciosa y con verdadera pasión por lo que hacían. Nadie fingía. Nadie vivía atrapado en dramas de fines de semana con exmaridos. Por primera vez en años, los lunes ya no me parecían una condena, sino una oportunidad. El intento fallido de manipular la historia. Mientras yo reconstruía mi vida, al otro lado del océano Camila demostraba su escasa habilidad para asumir consecuencias. Según vi en LinkedIn, decidió compartir su versión de los hechos con el mundo, publicando uno de esos manifiestos sentimentales que tanto gustan a quienes no soportan el silencio tras una ruptura. Cuando alguien que amas te abandona sin explicación por dinero y ambición, descubres quiénes son realmente, escribió, acompañando la frase con una cita inspiracional sobre la fortaleza tras la traición. La publicación incluía una foto en blanco y negro de ella mirando por la ventana, esa pose tan típica de quienes quieren proyectar dolor genuino a través de un filtro cuidadosamente elegido. El problema con las redes y los pueblos pequeños es que todos saben todo. Camila parecía olvidar que su historia con Rodrigo había sido tema de conversación durante meses.
Los comentarios fueron demoledores, en ese tono pasivo-agresivo que solo las redes sociales logran perfeccionar. ¿Pero no lo habías dejado por Rodrigo?, escribió Carolina, una conocida del gimnasio. Te vimos todos los fines de semana con tu amigo, añadió Josefa, su compañera de yoga, con una docena de emojis riéndose a carcajadas. Incluso Cristóbal, un excompañero de mi oficina, dejó un comentario mordaz. Quizás revisa el significado de abandono antes de usarlo así. La publicación desapareció en menos de 6 horas. Un nuevo récord en arrepentimiento digital. Pero ya era tarde, las capturas de pantalla circulaban por todos lados, replicadas en grupos privados y chats de amigos. Su intento de manipular el relato se convirtió en un espectáculo digno de un incendio provocado con gasolina. El golpe final. Y cuando creí que la historia ya había agotado su cuota de giros, apareció el más inesperado. Daniela, la novia de Rodrigo. Sí, tenía pareja todo ese tiempo, porque claro, el tipo no podía limitar su desastre sentimental a una sola persona. Me contactó por LinkedIn. Rodrigo nos ha mentido a ambos, escribió. Daniela era asistente legal y llevaba 8 meses con él. Según su versión, Rodrigo le había contado que Camila era una exesposa desequilibrada, incapaz de superarlo. Decía que ella lo buscaba constantemente y que solo intentaba ser un amigo comprensivo durante sus problemas matrimoniales. La distorsión de la realidad era casi admirable. Rodrigo había logrado construir 2 historias opuestas con una seguridad enfermiza. A ella la convencía de que era víctima de una mujer obsesiva, y a sus amigos les presumía su conquista. Se necesitaba una habilidad casi sociopática para mentir con tanto aplomo. Le envié a Daniela todo, capturas, cronologías, pruebas, mensajes, todo lo que Felipe había encontrado y que desmontaba por completo el teatro de Rodrigo. Su respuesta fue rápida y contundente, lo terminó públicamente. Publicó en Facebook los mensajes junto a un texto que merecería un premio por claridad. Mujeres, si un hombre dice que su ex está loca y lo acosa, pregúntense por qué sigue viéndola cada fin de semana. Postdata, Rodrigo, tus amigos del gimnasio también pueden leer esto. Ojalá el club de lectura haya valido la pena. En cuestión de horas, el club de lectura se volvió su apodo permanente. Los amigos del gimnasio lo adoptaron, luego sus compañeros de trabajo, y pronto todo el pueblo lo usaba. No había bar, restaurante ni cafetería donde no le hicieran algún comentario sarcástico sobre su pasión por la lectura. Lo curioso de la justicia en los pueblos pequeños es que, una vez que te conviertes en un chiste, nunca dejas de serlo. Rodrigo pasó de creerse un conquistador irresistible a transformarse en el hazmerreír oficial de todo el lugar. No había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Cada vez que alguien lo veía, recordaba las capturas de pantalla que lo expusieron y se preguntaba qué otras mentiras habría contado. Pero lo verdaderamente irónico fue observar la reacción de Camila ante la publicación de Daniela. Según Francisca, que se había autonombrado mi fuente no oficial de información, Camila intentó justificar todo aquello como una venganza absurda de una mujer despechada incapaz de aceptar la verdad sobre su relación. Sin embargo, las pruebas hablaban por sí solas. Las imágenes eran tan claras que resultaba imposible negarlas sin quedar en ridículo. Los comentarios bajo la publicación de Daniela eran un espectáculo digno de estudio sobre la humillación pública. Una tras otra, las personas empezaron a compartir sus propias historias con Rodrigo. Al parecer, no era la primera vez que jugaba a manipular a varias mujeres al mismo tiempo. Camila no había sido su única víctima, y probablemente tampoco habría sido la última si Daniela no hubiera hecho estallar su fachada. Mi comentario favorito, sin embargo, vino de una mujer llamada María José, quien escribió: Rodrigo me contó la misma historia sobre su exesposa, loca, hace 2 años. Curioso como todas resultan estar locas, salvo él. Estadísticamente, el problema debe ser el denominador común. Mientras tanto, mi vida en Londres se había convertido en todo lo que había esperado y más. El trabajo era exigente pero gratificante, mi apartamento era un refugio de silencio y orden, y por primera vez en mucho tiempo dormía toda la noche sin preocuparme por los mensajes que mi esposa pudiera estar enviando a medianoche. Me inscribí en un gimnasio donde nadie conocía mi nombre ni mi pasado. Empecé a recorrer la ciudad como si fuera un turista en mi propia vida y descubrí que la felicidad no era un concepto inalcanzable, simplemente aparecía cuando uno eliminaba a las personas tóxicas de su rutina diaria. Cada mañana revisaba el teléfono, no para leer mensajes de casa, sino para ver las nuevas actualizaciones del canal que yo llamaba Desastre Americano, antes conocido como Mi Matrimonio. Era como observar un accidente de tren en cámara lenta, el desastre ya había ocurrido, pero los restos seguían rodando cuesta abajo, acumulando más y más escombros con cada giro. Lo mejor de todo era que yo estaba a casi 5.000 kilómetros de distancia, disfrutando un café excelente y construyendo una vida que, por fin, tenía sentido.
Sentía que había logrado escapar del campo gravitacional de mi antiguo drama, como un cohete que por fin se libera de la atmósfera terrestre y navega tranquilo por el espacio. Mi rutina londinense se volvió maravillosamente predecible: café de calidad, trabajo estimulante, reuniones con Timmy y, sobre todo, una ausencia total de cualquier cosa que se pareciera al caótico espectáculo que había sido mi matrimonio con Camila. Estaba viviendo mi mejor etapa, lo cual, al parecer, fue suficiente para despertar el retorcido sentido del humor del universo. Era un martes por la mañana, lo recuerdo perfectamente, porque acababa de salir de una reunión particularmente productiva sobre la expansión de la empresa en los mercados europeos. Caminaba fuera del edificio en Canary Wharf, con el café aún caliente en la mano, cuando casi se me atragantó el primer sorbo. Frente a la fuente, de pie como una turista desorientada, estaba Camila. En Londres, a más de 5.000 kilómetros de donde debería estar. Parecía agotada, como si hubiese dormido en sillas de aeropuerto y sobrevivido a base de comida de máquina expendedora. Por un segundo, creí que era una alucinación causada por el estrés o el clima británico. Tal vez mi mente, agotada por el jet lag, había decidido castigarme con la visión fantasmagórica de mi exesposa. Pero no, era ella, completamente real, con la ropa arrugada, el cabello revuelto y esa mirada desesperada que solo tienen quienes han tomado demasiadas malas decisiones y siguen insistiendo en ellas. Me vio antes de que pudiera refugiarme de nuevo en el edificio. Su rostro se iluminó con una especie de alivio frenético, el mismo que siente alguien perdido en el desierto al divisar un oasis. Agitó la mano como si fuéramos viejos amigos reencontrándose en una reunión escolar, y no dos personas cuyo matrimonio había explotado en 1000 pedazos. «¡Sebastián!», gritó mientras corría hacia mí con la energía de un perro que acaba de ver una pelota. «No puedo creer que te haya encontrado. Esta ciudad es enorme». Me quedé quieto, con la taza de café a medio camino de los labios, intentando procesar la audacia del momento. Había cruzado el Atlántico solo para sorprenderme fuera de mi oficina, como una acosadora internacional con mal timing. La misma mujer que nunca pudo dejar de ver a su exmarido para tomar un café los sábados había reunido fuerzas para volar miles de kilómetros y presentarse sin avisar. «Camila», respondí al fin, con el tono resignado de quien acaba de descubrir una multa en el parabrisas. «¿Qué demonios haces aquí?». Ella fingió no notar mi frialdad, aunque resultaba evidente que no esperaba una recepción cálida. «Solo quería hablar contigo», dijo, usando esa voz de cachorro herido que antes solía funcionar conmigo, cuando aún me importaba. «¿Podemos tomar un café, por favor?». «Por supuesto». «¿Café?». Nada mejor que repetir la misma actividad que había sido la causa original de nuestra ruptura. Sin embargo, algo en su aspecto me hizo sentir curiosidad. Tenía ojeras profundas, la piel pálida y sujetaba el bolso como si fuera un salvavidas. Contra todo instinto racional, acepté. Fuimos a un café cercano, de esos lugares modernos donde las tazas parecen cuencos y los precios, una broma de mal gusto. Camila pidió una bebida ridículamente elaborada, probablemente para ganar tiempo, mientras yo opté por un simple americano. Ella se veía mal. No solo cansada, devastada. Su cabello, antes perfecto, caía sin vida. El maquillaje, apenas visible, estaba corrido, y su ropa parecía recogida del suelo de alguna habitación de adolescente. No quedaba rastro de aquella mujer segura y altiva que, semanas atrás, paseaba por la ciudad al lado de Rodrigo como si nada pudiera tocarla. «Te ves bien», me dijo con una sonrisa débil. Y probablemente tenía razón. Londres me había sentado bien. Dormía mejor, vivía sin ansiedad y tenía esa calma que llega cuando uno deja de convivir con alguien que le hace dudar de su propia cordura. «La ciudad te sienta», añadió. «Lo sé», respondí, sin devolverle el cumplido, porque sinceramente parecía haber sido atropellada por un camión cargado de arrepentimiento. Camila no dejaba de mover la cuchara dentro de su taza, girando el café como si buscara respuestas en la espuma. Finalmente levantó la vista. «Sebastián, necesito que sepas que cometí un error terrible», dijo, con la voz temblorosa. «El peor error de mi vida. No sabía si reír o sentir pena». Camila estaba frente a mí, en ese café de Londres, con los ojos rojos y la voz temblorosa, diciendo: «Fui una idiota, Sebastián. Perdí lo mejor que me ha pasado en la vida». Ahí venía, pensé. El discurso de redención, la gira del perdón con su correspondiente dosis de culpa y lágrimas ensayadas. Lo había anticipado desde el día en que me marché, aunque, sinceramente, esperaba que ese momento llegara por mensaje o correo, no con una escena dramática en un lugar público. «Desde que te fuiste nada me sale bien», continuó. «No puedo dormir, no como, no me concentro en el trabajo. Solo pienso en cuánto la arruiné y si existe alguna forma de arreglarlo. El problema con las disculpas es que sirven solo cuando llegan a tiempo, no cuando el daño ya está hecho y las consecuencias te alcanzan.
Su arrepentimiento se veía tan falso como un billete de $3, perfectamente sincronizado con el momento en que descubrió que la vida junto a Rodrigo no era tan maravillosa como imaginaba. ¿Qué pasó con Rodrigo?, pregunté, de verdad curioso por saber cómo había terminado ese desastre. Su rostro se desmoronó. No fue lo que pensaba. Cuando te fuiste, cambió. Se volvió controlador, exigente. Quería que me mudara con él de inmediato, que dejara mi trabajo y empezáramos a tener hijos. Era como si quisiera adueñarse de mi vida. Interesante. Rodrigo, el sensible exmarido que necesitaba consuelo, había resultado ser un tirano en toda regla. En cuanto creyó que había ganado, la máscara se cayó. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Entonces terminaron? Insistí. Intenté hacerlo, pero no lo tomó bien, susurró. Empezó a aparecer en mi trabajo, a llamarme sin parar, a decirle a todos que yo solo estaba confundida. Era como vivir con un acosador. La ironía era tan evidente que casi podía palparse. Camila había dejado un matrimonio estable y respetuoso por un hombre que encajaba perfectamente en el retrato del monstruo que ella decía ver en mí cada vez que cuestionaba sus fines de semana con Rodrigo. La vida tiene maneras extrañas de dar lecciones a quienes se niegan a aprenderlas. Lamento que hayas pasado por eso, dije sinceramente. Nadie merece ser acosado, ni siquiera alguien que haya tomado decisiones tan desastrosas. Pero, ¿qué esperas que haga yo ahora? Fue entonces cuando soltó la bomba que transformó esa conversación de patética a absurda. Estoy embarazada, susurró, con lágrimas cayendo por sus mejillas como si fueran un grifo roto. Y no sé qué hacer. Por un instante pensé que había perdido por completo el contacto con la realidad. La miré en silencio, viendo cómo esperaba mi reacción, y lo único que pude hacer fue reír. No con crueldad, sino con esa risa sincera y desconcertada que te arranca el cuerpo cuando alguien te dice algo tan absurdo que tu cerebro se niega a procesarlo. Alrededor, algunos clientes nos observaban con curiosidad, tratando de descifrar si asistían a una propuesta fallida o a una crisis nerviosa en directo. ¿Embarazada?, repetí, secándome las lágrimas. ¿De verdad ese es tu plan? ¿Usar una falsa noticia como argumento de regreso? Su rostro pasó del desconcierto a la furia, y luego a ese rojo intenso que acompaña a quien sabe que ha sido descubierto. No estoy mintiendo, protestó, aunque su voz sonaba hueca, como la de una mala actriz que exagera su papel. Camila, dije, recostándome en la silla con calma, no hemos estado juntos en más de 2 meses. Y lo sé porque estuve presente, o mejor dicho, ausente, si entiendes a qué me refiero. Estabas demasiado ocupada con tus reuniones de lectura, como para interesarte en tu propio esposo. El silencio que siguió fue abrumador. Abrió y cerró la boca varias veces, buscando una explicación imposible. La matemática no cuadraba, y ni siquiera su particular relación con la verdad podía estirarse tanto. «Podría ser de antes», susurró, sin convicción. ¿Antes de qué? ¿Antes de que decidieras que Rodrigo valía más que tu matrimonio? ¿Antes de pasar los fines de semana jugando a ser su esposa? Vamos, sé específica, porque yo tengo bastante claro cuándo se acabó lo nuestro. Y entonces se derrumbó. La farsa del embarazo se desmoronó por completo, dejando solo a una mujer desesperada, llorando de frustración más que de culpa. Solo quería que te importara, murmuró, casi inaudible. Pensé que si creías que esperaba un hijo, querrías arreglar las cosas, que recordarías que me amabas. Ahí estaba la verdad, envuelta en la mentira más triste que había escuchado. Había cruzado el océano para inventar un embarazo, creyendo que eso borraría meses de engaños. Te amé, le dije con calma. Durante 3 años. Pero solo lo notaste cuando dejé de hacerlo. Levantó la vista. Tenía el maquillaje corrido y los ojos hinchados. ¿Entonces te quedarás aquí para siempre? ¿Vas a construir una nueva vida sin mí? Eso es exactamente lo que voy a hacer, respondí sin dudar. Eso es lo que la gente hace cuando su matrimonio termina, seguir adelante. No perseguir a su expareja por medio mundo con historias falsas. Camila regresó esa misma noche a su país, destrozada, y quizás, un poco más consciente de sus errores. Casi logré sentir lástima por ella. Casi. Pero la compasión es un lujo que no podía permitirme con alguien que se dedicó a destruir todo lo que habíamos construido y luego pretendió que yo arreglara los restos. Lo irónico fue lo que vino después. Según me contó Francisca, una fuente no solicitada pero constante, Camila no tardó ni 2 semanas en volver a sus viejas costumbres. Sus redes sociales se llenaron de historias desde un gimnasio, con un entrenador sospechosamente atractivo llamado Ignacio. Nada dice, he aprendido la lección, como enamorarse de otro instructor de CrossFit con el mismo carisma superficial que un charco de agua. Su cuenta de Instagram se había convertido en una clase magistral de autoengaño, y de algún modo, todo cerraba con un equilibrio perfecto. Camila estaba atravesando su etapa de reinvención personal.
De pronto, llenó sus redes sociales con frases sobre autosuperación y espiritualidad, hablando de cómo las almas gemelas llegan cuando uno aprende a quererse a sí mismo, y de cómo el universo te da exactamente lo que necesitas en el momento justo. La ironía era tan densa que podría haberse envasado y vendido como un suplemento milagroso. Mientras tanto, en Londres, yo descubría que el karma no solo existe, sino que tiene un sentido del humor retorcido. Rodrigo, aparentemente incapaz de aprender de su humillación anterior, había conseguido empleo en la ciudad. Y no en cualquier lugar, vivía en el mismo edificio corporativo donde yo me alojaba. Parecía una broma del destino o una elaborada prueba de paciencia. Lo vi por primera vez un martes en la mañana, en el vestíbulo. Se veía igual de presuntuoso que siempre, pero con un toque de desesperación en la mirada. Lo acompañaba una joven que parecía recién salida de una portada de revista, alta, segura, con esas facciones marcadas de quien jamás ha enfrentado consecuencias reales por sus decisiones. «Sebastián», exclamó Rodrigo, con la falsa camaradería de un viejo amigo. «¡Qué coincidencia! El mundo es un pañuelo». Me presentó a la chica. «Ella es Lucía, mi novia», dijo, usando un tono que sugería que esa relación era más frágil que un castillo de naipes. Lucía me observó con leve curiosidad, sin sospechar que estaba frente a los protagonistas de uno de los desastres sentimentales más comentados. Yo solo asentí con una sonrisa educada. Había aprendido que la mejor revancha es vivir bien y no gastar energía en quienes ya demostraron no merecerla. «Un placer, Lucía», respondí, y me marché. A finales de esa misma semana, el karma decidió dar su espectáculo. Lucía terminó con Rodrigo de la manera más pública posible, a través del grupo de WhatsApp del edificio. Alguien había hecho su tarea y compartió las capturas del viejo post de Daniela, su ex, revelando su historial con mujeres casadas. El mensaje de Lucía fue legendario. «Damas de Riverside Court, Rodrigo Thompson es un infiel profesional que se dedica a romper matrimonios. Me dijo que su ex estaba loca y obsesionada, pero resulta que solo estaba casada con otra persona. Y, por cierto, llora después de la intimidad. Avisadas quedan». En cuestión de horas, los más de 200 residentes del edificio sabían quién era. Su apodo pasó de Book Club a Cry Club, y todos comenzaron a evitarlo. El conserje disimulaba mal una sonrisa cada vez que pasaba. El personal del gimnasio se lanzaba miradas cómplices, y hasta la señora de la limpieza le dedicaba una mirada de desprecio capaz de derretir acero. Justicia servida con un toque de humillación pública. Mientras tanto, del otro lado del océano, Camila y su nuevo novio, Ignacio, su entrenador de CrossFit, seguían el guión clásico de los amores de rebote, historias románticas en Instagram, promesas de cambio, y un final tan predecible como desastroso. Gracias a Francisca, que no sabe guardar un secreto, me enteré de cómo terminó todo. Una tarde, Camila llegó al gimnasio lista para su entrenamiento, pero en lugar de encontrar a Ignacio esperándola, lo vio en la sala trasera ayudando a su exnovia con unos ejercicios de estiramiento, poco ortodoxos. No soy entrenador, pero dudo que esa posición figure en ningún manual deportivo. Según Francisca, Camila se quedó inmóvil varios minutos, observando la escena con el bolso del gimnasio aún en la mano. Ignacio y la chica ni siquiera notaron su presencia, estaban demasiado concentrados en su rutina. Era una postal perfecta del destino, la mujer que había destruido su matrimonio por una aventura, presenciando en directo cómo su nueva relación se derrumbaba del mismo modo. Cuando Ignacio finalmente advirtió su reflejo en el espejo, porque incluso en medio de la infidelidad seguía admirándose a sí mismo, la reacción fue explosiva. Camila gritó con tal fuerza que los testigos la recordaron como una mezcla entre una obra teatral y un colapso emocional. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Confiaba en ti. Pensé que teníamos algo real», gritaba, mientras todo el gimnasio se paralizaba. La ironía era tan gruesa que casi podía tocarse. La mujer que había exigido confianza mientras traicionaba a su marido, ahora se indignaba por una traición igual. Quien destruyó un matrimonio por diversión, descubría que los infieles no se reforman, simplemente cambian de objetivo. Y como si el universo no hubiera tenido suficiente, a las 3 de la mañana, hora de Londres, mi teléfono vibró. Era Camila. «Ahora entiendo cómo te sentiste. Lo siento». Eso fue todo. Ni explicaciones ni contexto. Solo una frase que, en su simpleza, evidenciaba lo mucho que había tardado en entender algo tan básico. Me quedé mirando la pantalla un rato, entre sorprendido y divertido. Había necesitado vivir en carne propia una traición para comprender la suya. Casi poético, pensé. No respondí. No por venganza, sino porque no existía respuesta posible. ¿Qué debía decirle? «Gracias por aprender empatía básica. Bienvenida al club de los que sufren lo que causaron». Cualquier palabra habría sido inútil o, peor aún, una invitación a reabrir una historia ya cerrada.
Así que simplemente la dejé en visto. Pero el karma no había terminado su trabajo. Mientras Camila procesaba su nueva decepción amorosa, la vida le tenía preparada una factura mucho más grande. ¿Recuerdas a Daniela, la ex de Rodrigo que publicó las capturas de pantalla? Pues bien, trabajaba en el departamento de impuestos de la ciudad. Y parece que, mientras revisaba unos registros, se topó con algo interesante. Descubrió que Camila llevaba años utilizando la dirección de sus padres para evitar pagar impuestos urbanos, pese a vivir y trabajar en el centro. Con acceso a documentos, permisos y registros, Daniela encontró todo lo que necesitaba. Un martes, Camila abrió lo que creía que era correo basura y se encontró con una notificación oficial, una auditoría por 3 años de impuestos atrasados. La carta detallaba cada irregularidad, empleo en la ciudad, permiso de estacionamiento local, dirección de votante, todo mientras declaraba residir fuera del área urbana. La deuda final ascendía a $18.000 entre multas, intereses y recargos. Una cifra devastadora para alguien que había vivido al límite, gastando más en cafés caros y fines de semana con su entrenador que en responsabilidades reales. Según Francisca, sus padres, benditas almas pacientes, la ayudaron a pagar, pero con una condición: debía regresar a vivir con ellos y recuperar su antiguo cuarto. Ni siquiera su familia estaba dispuesta a seguir financiando sus errores sin consecuencias. A veces la justicia llega en silencio, disfrazada de ironía. La imagen de Camila, empacando cajas y regresando a su antiguo dormitorio, aún me provoca una sonrisa amarga. El cuarto seguía decorado con pósters desteñidos de bandas adolescentes, un par de trofeos cubiertos de polvo y aquel espejo que reflejaba el pasado que ella parecía empeñada en revivir. Irónicamente, la mujer que tanto había insistido en crecer y vivir su verdad terminó justo donde todo empezó, bajo el mismo techo de sus padres, obedeciendo sus reglas. Según me contó Francisca, una amiga en común que disfrutaba un poco más de la noticia de lo que debía, Camila tenía ahora un horario de llegada. Su mamá le exige estar en casa antes de las 11 entre semana, me dijo entre risas. Y a medianoche los fines de semana. Es como si tuviera 16 otra vez, solo que ahora, en lugar de preparar exámenes o soñar con el baile de graduación, arrastra una deuda enorme y un matrimonio hecho trizas. Era una escena perfecta en su patetismo. Mientras ella retrocedía años en su vida, yo me encontraba avanzando a pasos que ni yo mismo esperaba. Mi rutina en Londres había adquirido un ritmo tan estable y gratificante que a veces dudaba si todo era real. Había pasado de sentirme perdido a vivir con una claridad que jamás había experimentado. El ascenso que esperaba llegó antes de lo planeado. No solo trajo un mejor salario, que hacía que mi antiguo sueldo en Estados Unidos pareciera una broma, sino también la oportunidad de quedarme de manera definitiva. La empresa me ofreció un contrato permanente, el patrocinio de la visa y un plan claro hacia la residencia británica. Por primera vez, tenía la posibilidad de echar raíces en un lugar donde la estabilidad no era una ilusión. Pero lo más importante no fue eso. Lo verdaderamente significativo fue ella. Su nombre era Antonia, una editora irlandesa con una mente brillante y una risa que podía iluminar cualquier día gris. La conocí una tarde en un pub en Bloomsbury, después de una jornada especialmente buena en la oficina. Yo revisaba correos con una pinta a medio terminar cuando la escuché reírse. No era una risa discreta, sino franca, contagiosa, de esas que obligan a mirar. Estaba editando un manuscrito que, según me explicó, trataba de un hombre que fingía ser crítico gastronómico para recuperar a su exesposa. La historia era tan absurda que terminamos riendo los dos y hablando hasta el cierre del local. Esa conversación improvisada marcó un antes y un después. Antonia era todo lo opuesto a Camila. Donde una era apariencia y drama, la otra era autenticidad y calma. Decía lo que pensaba sin adornos y cumplía lo que prometía sin exigir reconocimiento. No necesitaba llenar su vida de conflictos ni convertir las redes sociales en un escenario de validación. Era, simplemente, genuina. Con ella, todo era distinto. Las conversaciones fluían, los silencios no pesaban, y el respeto mutuo era natural, no forzado. Le conté mi historia, esa absurda novela de engaños que había sido mi matrimonio. Cuando mencioné lo del club de lectura, rió tanto que tuvo que secarse las lágrimas. Suena a que tu esposa leía los capítulos equivocados, dijo, y esa frase se convirtió en nuestro chiste privado. Cada vez que veíamos una pareja discutiendo por nimiedades o una película romántica llena de toxicidad, uno de los dos murmuraba, otra que leyó el capítulo equivocado. Mientras Camila enfrentaba el regreso a la casa familiar y las llamadas del banco por sus impuestos atrasados, mi vida adquiría un equilibrio que nunca había conocido. Ya no vivía en constante sospecha ni tenía que adivinar con quién compartía sus fines de semana. Descubrí lo increíblemente liberador que era no tener que cuestionar la lealtad de quien dormía a tu lado. El ascenso trajo consigo beneficios que transformaron por completo mi día a día: un coche de empresa,
cuenta de gastos, viajes a las sedes europeas y un reconocimiento profesional que no dependía de la política interna, sino de resultados tangibles. Pasé de ser un empleado competente a convertirme en el tipo al que los demás acudían por soluciones. Mis colegas valoraban la eficiencia, no las apariencias, y eso me recordaba a diario que había escapado de un entorno, y de una persona, que solo sabía fingir. A veces pensaba en cómo Camila habría reaccionado ante mis logros si todavía estuviéramos juntos. Tal vez habría sonreído con esa mezcla de orgullo y resentimiento que tanto la caracterizaba, fingiendo felicidad mientras se consumía por dentro al no ser el centro de atención. Pero ya no importaba. Esa etapa había terminado. Y entonces estaba Rodrigo. El mismo hombre que había creído ser el protagonista de una historia romántica épica terminó convertido en la broma recurrente del edificio. Bastaba con que cruzara el vestíbulo para que alguien hiciera algún comentario sobre el club de lectura. Lo observaba de lejos, intentando mantener la compostura, pero era evidente que cada risa le pesaba. Su carrera tampoco había sobrevivido al escándalo. En los círculos corporativos londinenses, la reputación viaja más rápido que los ascensores, y Rodrigo se ganó la suya por méritos propios, el tipo que se mete en matrimonios ajenos por deporte. Lo que comenzó como una transferencia prometedora terminó en un puesto marginal, sin ascensos ni respeto. Nadie lo tomaba en serio, y lo peor era que él lo sabía. Recuerdo un par de ocasiones en que nuestros caminos se cruzaron. Una vez me vio de la mano de Antonia, riendo en la terraza de un café. Su mirada bastó para entenderlo todo. En ella se mezclaban la rabia, la envidia y algo más profundo, la conciencia de haber perdido. Había obtenido lo que deseaba, a Camila, y se dio cuenta de que había ganado un trofeo sin valor. Mientras tanto, yo, que creía haber perdido todo, había encontrado lo esencial. Con Antonia, la vida adquirió otra textura. Cocinábamos juntos sin discusiones, viajábamos sin convertirlo en espectáculo y nos apoyábamos sin condiciones. No había competencia, solo cooperación. A veces salíamos a caminar por el Támesis, sin destino, hablando de libros, del trabajo o del simple hecho de estar vivos. Había algo profundamente humano en nuestra relación, la sensación de que no necesitábamos nada más que honestidad y compañía. Los meses pasaron, y esa tranquilidad se convirtió en algo más grande. Empezamos a hablar del futuro con serenidad, sin prisa. No eran promesas vacías, sino planes reales, la posibilidad de solicitar la residencia, de construir una vida estable, de compartir no por necesidad, sino por elección. Era una diferencia abismal con el pasado. Con Camila, cada conversación sobre el futuro se convertía en una guerra de egos o en un intento de manipulación. Con Antonia, todo fluyó con naturalidad. No había mentiras, ni pruebas, ni silencios incómodos. Solo dos personas que se elegían cada día con la misma calma con que se sirve una taza de café. Cuando miraba hacia atrás, entendía que mi historia con Camila no había sido una pérdida, sino una lección. Gracias a ese caos aprendí a reconocer lo que valía, a distinguir la pasión real de la dependencia, la compañía del ruido, el amor de la costumbre. Rodrigo y Camila siguieron atrapados en su propio bucle de decisiones equivocadas, mientras yo, al fin, empezaba a escribir un capítulo nuevo, el mío. Uno donde no había que fingir, donde las noches eran tranquilas y las risas no eran una fachada. Por primera vez, sentí que mi vida no solo era mía, sino que valía la pena vivirla. La empresa donde trabajaba me había ofrecido patrocinar mi residencia permanente, algo que, con el tiempo, podría abrirme el camino hacia la ciudadanía británica si así lo deseaba. La idea de desvincularme oficialmente de mi antigua vida y empezar de nuevo en otro país sonaba a la libertad más pura. No se trataba de escapar de mis problemas, sino de avanzar, de graduarme de ellos y construir una versión más sólida de mí mismo. Cada fin de semana con Antonia me recordaba lo que significaba disfrutar realmente del tiempo con alguien. No había planes misteriosos, ni mensajes escondidos, ni esa tensión constante de preguntarte si la persona que amabas te estaba mintiendo sobre a dónde iba. Solo éramos dos personas compartiendo momentos, acumulando recuerdos genuinos en lugar de secretos. A veces hacíamos escapadas de un día a Bath o Brighton, otras explorábamos distintos barrios de Londres, y los domingos solían ser tranquilos, nos quedábamos en la cama leyendo mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Eran placeres simples, pero después de 3 años de matrimonio con alguien que trataba la relación como un empleo del que siempre quería renunciar, aquello se sentía revolucionario. Lo mejor de todo era que Rodrigo tenía que verlo. Vivíamos en el mismo edificio, y cada vez que nos cruzábamos en el vestíbulo, era imposible no notar cómo lo consumía el rencor. Verme llegar con Antonia después de un viaje o salir a cenar con ella, sonriendo, le recordaba que la vida que había intentado arruinar era justo la que ahora yo disfrutaba más que nunca. Había querido destruirme al seducir a Camila,
pero en realidad me hizo el mayor favor posible, apartó de mi camino a alguien que jamás iba a hacerme feliz y despejó el terreno para quien sí podía hacerlo. A veces pienso que el karma tiene un sentido del humor tan preciso que haría llorar de envidia al propio Shakespeare. Cuando miro atrás, a todo aquel caos que fue ese año, solo tengo un arrepentimiento, no haber aceptado el trabajo en Londres la primera vez que me lo ofrecieron. Ni la segunda. Si lo hubiera hecho, me habría ahorrado meses de presenciar cómo mi matrimonio se descomponía lentamente, como un animal muerto en la carretera bajo el sol. Meses de fingir que creía en las actividades del club de lectura de Camila, cuando en realidad eran una traición en cámara lenta, acompañada por mi propia negación. Durante mucho tiempo sacrifiqué partes de mí por alguien que nunca valoró el esfuerzo. Mientras rechazaba oportunidades que podían haber cambiado mi futuro, ella reorganizaba sus fines de semana para atender las necesidades emocionales de su exmarido. Las cuentas nunca cuadraron, pero yo estaba demasiado atrapado en la ilusión del sacrificio como para verlo. Lo curioso del tiempo es que no solo te da perspectiva, te la da en alta definición. Desde mi departamento en Londres, todo era dolorosamente claro. Cada bandera roja que ignoré, cada excusa que acepté, cada vez que elegí confiar en quien me demostraba lo contrario. Todo estaba ahí, evidente, imposible de negar. Hoy, Camila se dedica en redes sociales a lo que yo llamo la maestría de la curación performativa. Publica frases inspiracionales sobre el crecimiento personal, la fortaleza ante el dolor o el destino que elimina personas para abrir espacio a cosas mejores. Lo hace, por supuesto, con los comentarios desactivados. Su favorita hasta ahora fue una publicación sobre aprender a amarse a uno mismo antes de poder amar a otro. Inevitablemente sonreí al leerla, una lección curiosa de alguien que pasó años buscando aprobación en todos los hombres, menos en su esposo. Pero si esas frases ayudan a que duerma tranquila en la habitación de su infancia, allá ella. Rodrigo, en cambio, prácticamente desapareció de Internet. El hombre que llenaba su perfil con fotos de gimnasio y discursos sobre el éxito dejó de existir en línea. Tal vez porque es difícil mantener una marca personal sobre ganar en la vida, cuando tu nombre está asociado con infidelidad y lágrimas. Según me contaron algunos colegas en Londres, intentó solicitar un traslado de regreso a Estados Unidos, pero su reputación lo siguió como una sombra. Romper matrimonios y ser conocido como el del club de lectura no son precisamente méritos que entusiasmen a recursos humanos. El karma no solo equilibra las cosas, lo hace con estilo. Rodrigo pensaba que jugaba ajedrez mientras los demás jugábamos damas, pero en realidad él jugaba a la ruleta rusa con su propio prestigio. Y perdió. Yo, por mi parte, estoy construyendo una vida que tiene sentido. Una vida con alguien que no necesita un exmarido para sentirse completa, que no confunde el drama con la pasión, y que se ríe conmigo sin mirar el móvil cada 5 minutos. Antonia y yo planeamos viajar a Irlanda el mes próximo para conocer a su familia. Es un paso natural, uno de esos hitos que con Camila siempre terminaban en crisis o excusas para volver a contactar a alguien del pasado. La diferencia es abismal, cuando estás con alguien que realmente quiere estar contigo, la vida se vuelve sencilla. Los trámites para mi residencia permanente avanzan más rápido de lo esperado, y si todo sale bien, seré oficialmente residente británico antes de fin de año. Hay algo poético en eso, cortar lazos con el país donde mi matrimonio se derrumbó y convertirme en ciudadano del lugar donde finalmente aprendí a ser feliz. A quienes me dijeron que debía haber luchado por Camila, solo tengo una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué pelear por alguien que me dio un ultimátum sobre la confianza mientras me traicionaba? ¿Por qué luchar por un matrimonio en el que solo una persona quería permanecer? Pelear por tu relación tiene sentido cuando ambos desean salvarla, de lo contrario, es solo una forma lenta de autodestrucción disfrazada de amor. A veces, el acto más amoroso que puedes tener hacia alguien es dejarlo ir para que descubra que el pasto del otro lado no era más verde, solo más falso. Camila quiso explorar sus opciones, y yo simplemente le abrí la puerta. Quiso comprobar si Rodrigo valía más que nuestro matrimonio, y la dejé averiguarlo. Quiso libertad, y se la concedí, junto con un asiento de primera fila para observar el precio real de esa libertad. El universo puede ser cruel, pero su sincronía es perfecta. Cada vez que observo el horizonte desde mi apartamento, cuando planeo un viaje a París con Antonia o cuando recibo un nuevo ascenso, recuerdo que elegirme a mí mismo no fue egoísmo, fue supervivencia. No se puede construir una vida plena sobre la indiferencia de otra persona. Camila vive ahora bajo el techo de sus padres, atrapada entre deudas e insomnio, mientras Rodrigo es evitado hasta en LinkedIn. Y yo, estoy planeando una Navidad en los mercados europeos con una mujer que me escucha, que ríe de verdad y que no necesita validarse con me gusta. Las cuentas, finalmente, sí cerraron. No siento odio por Camila, odiar requiere más energía de la que pienso gastar. Tampoco lástima, porque cada consecuencia que enfrenta es fruto de sus propias decisiones. Quiso jugar a ser adulta y ganó premios de adultos.
Y, sinceramente, estoy agradecido. Agradecido de que me diera ese ultimátum, de que sus prioridades quedaran tan claras que ni mi negación pudo justificarlas. Me liberó de una relación que estaba apagando todo lo bueno que quedaba en mí. A veces las personas te hacen el mayor favor de tu vida al mostrarte quiénes son realmente. Camila me enseñó que era alguien dispuesta a elegir a su exmarido antes que a su esposo, alguien que mentiría, manipularía y culparía a los demás por los resultados de sus actos. Pero, al hacerlo, también me reveló quién podía llegar a ser yo, un hombre que se respeta, que elige la paz sobre la costumbre y que aprendió que no se puede amar a alguien hasta convertirlo en alguien digno de ese amor. Ahora, cada mañana, cuando despierto en mi departamento londinense junto a Antonia, con mi vida nueva y en paz, pienso lo mismo, finalmente me elegí a mí, y fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida.